Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 311. Morgana la reencarnadora. No entendía del todo cuál era el conflicto entre Arturo, Merlín y Morgana. Tal vez se trataba de una historia demasiado antigua como para comprenderla en poco tiempo. Sabía que Morgana había aparecido varias veces a lo largo de la historia de este mundo, aunque no siempre con ese nombre. Todo era gracias a una técnica o magia de reencarnación, o algo similar. Aun con nuestro contrato, no pude sacarle mucha información sobre ella. Parecía que ciertos datos estaban sellados por otra magia, una que activaría su muerte si intentara revelarlos. Un mecanismo de protección que ella misma había creado para asegurarse de que sus secretos no cayeran en manos ajenas. Lo que sí era claro es que esta técnica de reencarnación había sido utilizada tanto por Morgana como por Merlín, antiguos enemigos. Merlín incluso lo usó en el propio rey Arturo, aunque en él no surtía el mismo efecto que en los otros dos. Morgana, una reencarnadora perpetua, sabía que había vivido muchas vidas. Sin embargo, la técnica no era perfecta. No conservaba todos sus recuerdos, solo fragmentos. Pero esos fragmentos bastaban para convertirla en una bruja increíblemente poderosa. El problema era que cada reencarnación le tomaba más tiempo que la anterior. Según lo que supo de mí, su próxima reencarnación tardaría al menos, más de 500 años, y eso preocupaba seriamente a nuestra anfitriona. En el pasado, podía reencarnar cada 100 años o incluso menos después de su muerte. Pero el futuro se volvía oscuro para Morgana, Merlín y el mismo Arturo. Además, como no había escuchado de mí sobre una verdadera batalla a muerte entre los dos magos, Morgana temía que conservaría aún menos recuerdos. Su odio hacia Merlín persistiría, sí, pero probablemente no recordaría el motivo, y por eso sus enfrentamientos futuros habían sido menos brutales. Incluso en esta vida actual, no tenía la historia completa del origen de su rencor. Morgana llegó a hacer sus propias conjeturas sobre las causas. Esta técnica de reencarnación era, sin duda, extremadamente poderosa, y precisamente por eso tenía un coste inmenso. Si fuera magia convencional, necesitaría una cantidad astronómica de energía. ¿Cuántos magos tendrían que ser sacrificados para alimentar un solo ciclo de reencarnación? Las primeras veces, Morgana había logrado activarla gracias al uso de poder divino. Ese poder que antes me era desconocido, pero que ahora parecía estar en todas partes aunque hasta entonces no lo había percibido. Pero aquí viene el problema. Ya no quedan dioses. Morgana lo comprendió gracias a la información que le di. Ella utilizaba los residuos de poder que los antiguos dioses habían dejado atrás para reencarnar. Sin dioses que repusieran esa energía, sus fuentes se agotaban poco a poco. Cada reencarnación tardaba más, y con cada una, perdía más recuerdos. Fue por eso mismo que no se había dado cuenta antes del declive de su poder y las deficiencias de sus últimas reencarnaciones. Elise la tenía completamente obsesionada, y por una buena razón. Ese nuevo ser divino representaba su boleto. No solo al usarla se le ofrecía la oportunidad de convertirse en una diosa absoluta, capaz de dominarlo todo, sino que, incluso fallando en eso, podía asegurarse vidas infinitas hasta conseguir lo que deseara. Sin embargo, las cosas no salían como esperaba gracias a mí. Por eso, en un momento, me pidió que intercediera por ella. Que le pidiera a Elise, cuando desarrollara plenamente su divinidad, que compartiera con ella parte de su poder. Si no podía tenerlo todo, al menos deseaba una fuente constante de magia divina. Un dispensador viviente de resurrección y otras habilidades. Desde que descubrió la escasez real de su poder, ya no planeaba usar esas habilidades que lo consumían, como las que usó en nuestra batalla, a menos que fuera absolutamente necesario. No podía darse el lujo de desperdiciarlo. Tomando el tema de la longevidad, le pregunté por qué no hacía algo parecido a los Horcruxes para volverse inmortal y dejar de depender de su técnica de reencarnación. Pero se rió en mi cara. Primero, según sus propias palabras, dividir el alma como lo hacen los Horcruxes es una decisión que merecería la muerte. Separar el alma nunca es algo bueno.
Te limita, en la mayoría de los casos te daña de forma casi irreparable, y en los pocos casos en los que no lo hace, sigues pagando un precio enorme. Casi inexistentes son los casos en los que realmente sirve o te beneficia. Segundo, si realmente se quisiera buscar una inmortalidad de ese tipo, sería mucho más efectivo crear una filacteria de Lich. Morgana no la llamó así, pero por cómo la describió, entendí que se refería a eso. Al parecer, los Horrocruxes son una versión barata y simplificada de una filacteria auténtica. Crear una verdadera filacteria es extremadamente costoso y complejo, algo al alcance solo de magos del nivel actual de Morgana o Merlín, y ni siquiera ellos tendrían garantizado el éxito. Los Horrocruxes, en comparación, son más fáciles y casi gratuitos, lo que los hace accesibles, pero también peligrosamente frágiles, para personas como ella o de nivel similar. Funcionan para algunos magos que llegaron a un límite no muy alto, aquellos que no llegarán muy lejos, desde su perspectiva. Pero para los que sí tienen poder real, son una opción pobre y peligrosa, y la filacteria es la mejor opción. Además, me explicó algo inquietante. Los mortales no están hechos para ser inmortales. Pueden aspirar a una vida larga, sí, pero más allá de eso empiezan los problemas. Lo único que realmente puede ser eterno es aquello tocado por lo divino o lo trascendente. Y así, cada método de inmortalidad no divina arrastra sus propias maldiciones. Los Horrocruxes corrompen el alma y son vulnerables. Las filacterias te convierten en no muerto, lo que no es inmortalidad, sino una no vida. Incluso la piedra filosofal, la que se conoce, al menos solo prolonga la vida, pero no detiene el envejecimiento. Hubo una aclaración sobre esto último. Eso ocurre únicamente con una piedra filosofal imperfecta, como la que creó Nicolas Flamel. Según Morgana, existió alguna vez una piedra filosofal perfecta, capaz de otorgar verdadera inmortalidad. Pero eso ocurrió en una época muy antigua, cuando aún existían los dioses. Ella misma apenas tiene fragmentos de información sobre ese tiempo. Yo solo pude asentir, recordando las recompensas por completar el primer capítulo de la campaña principal. Entre las más valiosas se encontraba precisamente una piedra filosofal imperfecta y también una piedra filosofal perfecta. Así que pude confirmar por mí mismo que efectivamente existían distintas versiones de esa legendaria reliquia. En fin, según Morgana, la reencarnación había sido siempre su mejor método para permanecer en este mundo. Al menos, hasta que surgió el problema de la escasez de energía divina. A medida que las conversaciones sobre estos temas se volvían más frecuentes, especialmente cuando los conflictos entre Morgana y Merlín aumentaban, empecé a ofrecer mis propias sugerencias. Quería ayudarla a romper ese ciclo interminable de enfrentamientos con Merlín y su protegido. Y hablando de estos dos, reveladoramente, Morgana me contó algo que no esperaba. Antes de todo este asunto de la reencarnación continua, Merlín y Arturo fueron, originalmente, padre e hijo. Y por eso Merlín siempre acaba como consejero, tutor o guía del joven rey. La habilidad de reencarnación se basa en el poder del destino, una fuerza incluida en habilidades como la profecía, la clarividencia o el karma. Es también la razón por la que Morgana, Merlín y Arturo renacen una y otra vez, enfrentándose siempre hasta la muerte, para repetirlo todo desde el principio. Es una habilidad de renacimiento infinito, es impresionante, sí, pero con defectos molestos. Uno de ellos es una especie de maldición. Todo lo que ocurre en la primera vida antes de reencarnar deja una marca en todas las siguientes. Volviendo al tema, le propuse a Morgana una forma de romper el ciclo. Que se volviera mi mujer y viniera conmigo al futuro. Era una solución simple en teoría. Si lograba convocarla al feudo, el ciclo se rompía. Ella seguiría viva en una época en la que ni Merlín ni Arturo existirían todavía. El vínculo se rompería por ausencia. Claro, había otra opción. Permitir que Elise le brindara su poder divino para una reencarnación final, esta vez libre del ciclo porque no usaría la misma fuente compartida con Merlín y este no podría reencarnar. Pero rechacé esa idea. Esta era una campaña secundaria, desconectada del mundo real. No tenía sentido desperdiciar el poder divino de Elise aquí, y de todos modos, ella no tenía suficiente como para lograrlo. Así que, de alguna manera, mi propuesta fue la que se impuso pero llevarla a cabo no era sencillo. Para traer a Morgana al mundo real tenía dos opciones. O ganarme completamente su corazón, llevando la barra de relación al 100%, o gastar una gran cantidad de monedas de cristal. La primera opción era la mejor. No solo tendría a una mujer leal que no me apuñalaría por la espalda, sino que además sería gratis. Pero era complicada.
Hasta ahora, el valor más alto que había alcanzado con ella era un mísero 14%, y eso fue cuando creyó que yo podía ayudarla a conseguir el poder divino de Elise. La segunda opción tampoco era fácil. El costo en monedas de cristal varía según la relevancia y el poder del personaje, y Morgana, una de las figuras más poderosas de esta campaña, está muy arriba en ambos aspectos. El precio sería altísimo. He visto lo que cuesta traer a Niu y Tina desde mi campaña de los merodeadores, y me pareció absurdamente caro. Claro, si completo todos los niveles de la campaña, puedo reducir ese costo un 90%, y eso ya suena más aceptable. Morgana, para sorpresa de nadie, prefería que gastara por ella antes que enamorarse de mí. Pero aceptó intentar el primer método. Después de todo, no tenía nada que perder, y si esta era su última reencarnación significativa, valía la pena al menos intentarlo. Se esforzó. De verdad lo intentó. Trató de verme con buenos ojos, de considerarme alguien agradable, incluso necesario. Forzándose a sí misma a amarme. A cambio, el porcentaje subió a un 22%. Nada más. Esta bruja era realmente dura. Con otros personajes, incluso con algunos no tan agradables, llegar al 40% era pan comido. Pero Morgana solo confiaba en sí misma, y lo hacía a niveles preocupantes. Intentamos muchas cosas para mejorar nuestra relación. Empezamos a compartir más información, ignoramos el pacto que teníamos sin romperlo, no me arriesgaría tanto, y me uní a su lucha contra Merlín y Arturo, dándole todo mi apoyo. Incluso comenzamos a actuar como una verdadera pareja. Cada saludo era un beso profundo, nos lanzábamos halagos y coqueteos, había manoseos constantes, dormíamos en la misma cama y por las noches nos revolcábamos con entusiasmo. Cada mañana comenzaba con nuestras mejores habilidades. Todo esto enfureció a Elise, claro, pero no había otra opción. Y aún así, apenas llegamos al 45%. Como último recurso, podría usar el pacto de sangre para obligarla a amarme y alcanzar ese 100%. Pero había muchos problemas. El costo sería descomunal, dado lo poderosa que era Morgana. Además, solo pude realizar el pacto anterior después de derrotarla, algo que, tras ese pacto, ya no podría hacer. Y por último y lo más importante, Morgana jamás aceptaría. Nunca firmaría un pacto que la obligara a amar o depender de otro. Su desconfianza es precisamente la razón por la que esa maldita barra de relación nunca sube. Definitivamente, Morgana Le Fay, tal como la conozco ahora, es la mujer más difícil que he intentado conquistar. No porque no tenga corazón o sentimientos, aunque lo parezca, sino porque no puedo obligarla a amarme. Y sí, lo admito. He forzado algunas de mis relaciones anteriores. Pero al final todo salió bien, así que no fue para tanto, ¿verdad? Pero con Morgana, ni eso me es posible. Y eso sí que es frustrante. Capítulo 312 y 313. Últimos momentos. Aunque no logré explorar la Gran Bretaña medieval ni más allá como había planeado al principio, viviendo casi recluido junto a Morgana, igual aprendí muchas cosas interesantes. Me perdí el ascenso del rey Arturo y el desarrollo de los caballeros de la mesa redonda, pero sí llegué a conocerlos, como rivales. Debo admitir que, incluso siendo muggles, esos caballeros eran impresionantemente capaces. Estoy seguro de que su equipo mágico influyó, pero también sospecho que tenían algún tipo de técnica o método de entrenamiento que les permitía superar los límites humanos de esta época. De lo contrario, muchas de sus hazañas no tendrían explicación. Quizá eran experimentos de Merlín y hablando de Merlín, debo reconocer que, al igual que Morgana, es un adversario formidable. No sorprende si consideramos que es un reencarnador con vastos conocimientos y experiencias acumuladas. En algunos aspectos, es incluso superior a Morgana, aunque más por la diferencia en sus enfoques que por poder puro. Luchar contra Morgana es como jugar a la ruleta rusa. Sus ataques son impredecibles, y aunque la mayoría parecen inofensivos, cualquiera podría ser el veneno letal que acabe contigo. Merlín, en cambio, es más directo. Su poder es constante, brutal y metódico, pero no carece de algunas artimañas interesantes. Recuerdo la mirada que me lanzó ese viejo barbudo cuando se dio cuenta de que había otro mago a su nivel. Fue muy parecida a la que Morgana me dedicó la primera vez. En nuestro primer enfrentamiento, pude analizar varios de sus métodos, y noté con claridad la furia de Morgana al ver que Merlín utilizaba técnicas que consumían poder divino. Sí, como ella, él también lo poseía.
El problema era que muchas de esas técnicas usaban la misma fuente de poder que ambos compartían y Morgana, al enterarse de que se estaba agotando, no quedó nada contenta. En esa batalla no hubo un vencedor. Aunque éramos 2 contra 1, la aparición de Arturo complicó todo. No era un mago poderoso como Merlín. De hecho, creo que es un esquivo algo parecido, ya que puede percibir y entender la magia mejor que los muggles, pero no usarla activamente. El verdadero problema fue su espada, la legendaria Excalibur. Aquel artefacto mágico superó mis expectativas. Cuando apareció, emitió un brillo repentino y un extraño poder que solo puedo describir como sagrado. Ese poder intentó reprimirnos tanto a Morgana como a mí. Sentí como aquella parte de mí que representa la pura maldad se resistía a ese poder. Incluso las esencias de pecado que estaba canalizando fueron suprimidas temporalmente. Morgana también fue afectada. Algunas de sus habilidades, consideradas malévolas, quedaron anuladas. Era una sensación extraña y como si el peso de todas las vidas que había arrebatado me estuviera frenando. Fue una situación inesperada, y una desventaja muy molesta. Pero, por suerte, aún tenía dentro de mí la bondad de Elise. Gracias a eso, aunque al principio quedé atónito, logré recuperar el control y remontar parte del combate. Así quedó la escena. 2 magos poderosos, Merlín y yo, un Arturo implacable, y una Morgana debilitada por la supresión mágica de Excalibur. La única forma que tenía de contrarrestarlo era usando poder divino, pero no quería malgastarlo. Por eso, nunca pudo luchar en serio. Al final, la batalla terminó sin un vencedor claro. Ambos grupos decidimos retirarnos. Ellos hacia Camelot, y nosotros de regreso a Avalon. Durante este período también fui testigo de algo que no esperaba. Un lado de Morgana que desconocía, o al menos uno que rara vez mostraba. Quizás no era completamente distinto al que había conocido, pero sí lo suficiente como para desconcertarme. Morgana tenía aprendices. Varias niñas, de edades distintas, la menor con apenas 9 años y la mayor rondando los 17 a quienes enseñaba personalmente. Fue toda una sorpresa verla en ese rol. La mujer enigmática, fría y calculadora que conocía, se transformaba ante sus alumnas en alguien más humana. Más paciente. Incluso, me atrevería a decir, afectuosa. No es que dejara de ser intimidante. Seguía imponiendo respeto, y no dudaba en usar el miedo como herramienta educativa si alguna cometía una torpeza. Pero detrás de su severidad se notaba algo más profundo. Un genuino deseo de formar, de guiar, de dejar una huella. Conversamos al respecto. No pude evitar reclamarle, medio en broma, porque con ellas sí podía mostrarse amable y conmigo no. Fue entonces cuando me habló de su filosofía. La inmortalidad del legado. A diferencia de su ambición habitual por el poder y la supervivencia, en este tema tenía una perspectiva sorprendentemente altruista. Para ella, enseñar era una forma de permanecer, incluso si su nombre se perdía en la historia. Le bastaba con que alguien heredara sus conocimientos. Era tan distinta a la Morgana que conocía, no pude evitarlo. La tomé ahí mismo, sobre los viejos escritorios donde sus alumnos habían estado trabajando apenas unas horas antes. Otra cosa curiosa fue encontrar entre sus alumnas a 2 jóvenes de apellido Ravenclaw. Sí, esa familia. Me pareció tan interesante que, con descaro y para fastidio de Morgana, me presenté en una de sus clases como alumno invitado. Las miradas confundidas de las chicas y la expresión de fastidio absoluto en el rostro de Morgana fueron memorables. Observé sus clases con interés, más del que habría esperado. Tal vez porque, en el fondo, me recordaban a los planes que he estado buscando lograr para mis futuras hijas por nacer. Fue un lindo momento, hasta que llegó ese día en que terminé follándome a la maestra frente a sus estudiantes, y luego la orgía con los estudiantes. En efecto, no me dejaron volver. Y, al parecer, varios estudiantes sufrieron las consecuencias. No solo por la supuesta agresión a su profesora aquel día que colaboraron conmigo haciéndola gemir, sino también por sus preguntas sobre mi posible regreso, acompañadas de gestos coquetos como arreglarse el cabello. Morgana no tardó en castigar esas actitudes con medidas tan drásticas como dejarlas calvas. Con el paso del tiempo, sentía que la campaña se acercaba a su fin. Las batallas contra Merlín eran cada vez más intensas, y los ejércitos de Camelot y Avalon marchaban hacia un enfrentamiento definitivo. Fue entonces cuando me vi envuelto en un último gran episodio de esta historia. Un evento que, como muchos otros, desconocía por completo. Incluso en el futuro, los registros históricos serían confusos y fragmentados al respecto.
Morgana tenía un objetivo en mente. Uno perverso, oscuro y peligroso. Su blanco era una entidad poderosa, no exactamente una diosa, pero sí un ser antiguo, reverenciado por algunos como si lo fuera. Morgana tenía malas intenciones, perversas por así decirlo, contra un ser poderoso, no un dios como los que existieron anteriormente, pero uno no muy lejos, y que algunos le veneraban como si lo fuera. Me pidió ayuda. Y aunque lo que había ocurrido con su clase me mantenía en deuda, probablemente habría aceptado de todos modos. Morgana afirmaba que podía hacerlo sola, pero si tenía la oportunidad de sumar mis habilidades y las de Elise, ¿por qué no aprovecharlo? Aunque, por precaución, dejé a Elise atrás. Su magia no había sido entrenada y su experiencia en combate limitada. Decidimos que se quedaría cuidando el fuerte. Junto a Morgana llegamos a un lago profundo y místico. En sus aguas se ocultaba nuestro destino. Un palacio sumergido. Avanzamos con sigilo, empleando encantamientos, disfraces y rutas secretas. Incluso cuando nos descubrieron, ya habíamos alcanzado la cámara interior. Allí se encontraba nuestro blanco. Nineve, la dama del lago. Morgana me había advertido de su poder. No solo era hermosa, sino que su presencia era sobrecogedora. Su magia fluía con naturalidad, antigua y extraña, y en su santuario acuático, tenía la ventaja. Pero Morgana había venido preparada. El veneno que elaboró fue devastador. Una mezcla de arte oscura, esencia divina y maldiciones que incluso a mí me causaban inquietud. Algunas de esas maldiciones, lo supe después, habían sido algunas de las usadas en mí anteriormente. Una vez herida con el veneno, la dama del lago, Nineve, estaba condenada. Horas después, el veneno comenzó a hacer efecto. Habíamos sellado todas sus posibles vías de escape, incluso cancelando cualquier movimiento espacial. Es más, su lago, antes cristalino, se había oscurecido. Morgana lo envenenó por completo para agravar aún más la situación. La vimos se desvanecerá lentamente, reducida a la debilidad de un ciervo recién nacido, sin rastro de su magia. El veneno la tornaba pálida y hasta un poco morada, atenuando su luz interna como una flor marchita, pero extrañamente, su belleza aún perduraba. Fue encadenada en el centro de su propia sala sagrada, mientras Morgana preparaba el siguiente paso. Me explicó que Nineve no era exactamente un semidios, pues no tenía el potencial de ascender como tal, sino una criatura mágica con un linaje divino. Había sido ella quien entregó a Arturo la segunda generación de Excalibur, y, según Morgana, siempre había servido de apoyo a Merlín cuando más lo necesitaba. No era inmortal, pero sí longeva. Su esperanza de vida se extendía hasta los 500 años. Aunque, más extraño aún, pertenecía a un linaje que practicaba una forma de reencarnación. Cuando moría, su cuerpo se recogía en un capullo en las profundidades del lago, donde lentamente renacía como la siguiente dama del lago. No sabría decir si eso significa que siempre es la misma, o simplemente la siguiente. Es bonita, ¿no crees? Pura, inmaculada, como una santa inalcanzable, siseó Morgana con desprecio, sujetando la barbilla de Nineve. ¿Por qué no usas tu pene para algo bueno esta vez y te aseguras de destruir esa pureza?, pronunció maliciosamente. Morgana anhelaba profanar a este ser puro, y mi presencia le había dado nuevas y retorcidas formas de conseguirlo. Había ideado un plan verdaderamente malvado tras descubrir que aquella podría ser, quizás, su última vida como la Morgana que conoció. Si ese era el caso, planeaba derrotar por completo a su rival, incluyendo a sus mejores aliados. Morgana insistió en que empleara mis peores métodos, incluso recomendándome algunos. El hermoso espíritu del agua frente a mí irradiaba una pureza que hacía parecer un pecado imperdonable tocarla, pero nada podía detenerme, sobre todo con Morgana a mi lado, observándome con una expectación que no le había visto desde lo de Elise. Ni siquiera esa mirada lastimera, pura y llena de inocencia que parecía apelar a mi bondad, surtió efecto. Avancé. Los jirones de los ropajes que quedaban de nuestra lucha no tardaron en ser arrancados, y el hada pura fue poseída justo allí. El grito de su pureza quebrantada resonó por el palacio submarino, un eco que podría encantar a cualquier hombre, tan seductor como la primera gota de sangre manchó el suelo, sellando el final de una inocencia. Durante horas, gemidos resonaron mientras un ser de pureza inmaculada era arrastrado a la locura por el placer inmenso de artes prohibidas. Morgana no se quedó solo observando. Tras unos minutos deleitándose con la humillación de una rival a manos de quien, a medias, podía considerar su hombre, ella persiguió un objetivo mucho mayor.
Había preparado incontables horrores para este momento y los desató sin pausa. El círculo mágico brillando a nuestro alrededor, los sacrificios. Pero lo más espantoso fue verla tallar tatuajes sobre la propia piel de Mineve, marcas que, a juzgar por los desgarradores gritos de la infortunada mujer, no auguraban nada bueno, y que exudaban un aura maligna incesante. Todo esto ocurría mientras mi depravado y lujurioso acto no se detenía en la simple toma de su pureza, sino que profanaba otros rincones de su cuerpo. Yo continué la profanación de Mineve bajo las órdenes de Morgana. Ella, por su parte, le aplicaba tatuajes, lanzaba maldiciones, suministraba pociones y otras sustancias, mientras al mismo tiempo le extraía algo, razón por la cual ya no me permitía chupar sus pechos por miedo a que succionara algo accidental. En realidad, esta tortura no buscaba solo infligir dolor. Tampoco era que Morgana quisiera únicamente ver a su enemiga humillada, aunque ciertamente disfrutaba mucho de ello. No, todo esto era para debilitarla y destruir sus fuerzas físicas, mentales y espirituales, con el fin de extraer esa esencia que, en verdad, eran los restos del poder divino en su linaje. Esto no le hacía ningún bien a Mineve. La vi pasar de ser una hermosa elfa a esto. Su aura inmaculada había desaparecido por completo. Su cuerpo, ahora sucio y marcado, ya no mostraba el brillo de antaño en su cabello, piel u ojos. Todo se había opacado mientras una energía depravada surgía de su ser. Tampoco se comportaba como al principio, cuando mostraba desesperación, dolor, resistencia e incluso resiliencia. No, ahora solo parecía una mujer enloquecida, desesperada porque yo moviera mis caderas con más fuerza, sus expresiones más cercanas a las de una puta que a las de la santa que una vez fue. Y todo esto con un claro deterioro mental, al menos desde que Morgana le clavó esa aguja a través de la oreja. No sé qué contenía, pero el daño que provocó era evidente. Cuando Morgana me indicó que me detuviera, lo hice, aunque con cierta resistencia. Mineve yacía en el suelo, exhausta, murmurando incoherencias. Ya no parecía la figura sagrada de leyenda, sino una sombra distorsionada, vacía. Morgana se sentó a horcajadas sobre el cuerpo profanado y corrompido de Mineve, apoyando ambas manos sobre su pecho lleno de tatuajes mientras comenzaba a entonar un cántico bajo, casi susurrado, que activó el círculo mágico trazado bajo nuestros pies. Los sacrificios, tanto seres vivos como objetos inorgánicos colocados con precisión en ciertos puntos del círculo, comenzaron a consumirse lentamente, desintegrándose hasta no dejar rastro. Incluso aquella esencia de linaje divino que habíamos extraído a la fuerza de Mineve se alzó en forma de energía pura y fue absorbida por el conjuro. Podía sentir cómo un poder inmenso empezaba a alterar el ambiente. Corrientes de magia desconocida surcaban el aire formando patrones extraños, casi como si fueran los engranajes de una maquinaria celestial mucho más antigua y compleja. Era una magia que iba más allá de lo que había presenciado. Pasaron horas. Morgana no cesó de cantar ni un instante, sudando intensamente, como si aquella ceremonia requiriera un esfuerzo sobrehumano. Yo no pude hacer más que observar en silencio, quizás hacer guardia, sin saber si habría alguna forma de ayudarla. Finalmente, todo concluyó. Morgana dejó de cantar y el resplandor perpetuo que había iluminado el lugar empezó a apagarse lentamente, hasta desvanecerse por completo como si jamás hubiera estado allí. Frente a mí, Morgana se levantaba del cuerpo inerte de Mineve, empapada en sudor. La víctima yacía sobre el suelo, casi inmóvil, con leves espasmos musculares pero sin aliento. Estaba muerta. ¿Vas a decirme qué hiciste?, pregunté, con un tono más triste de lo que pretendía. La pérdida de una mujer como Mineve dejaba un sabor amargo en mi mente. Quizás no merecía esto y quizás pude haberla llevado conmigo, y Morgana rió, con esa sonrisa torcida que tanto la caracterizaba, mientras sacaba una poción y bebía con lentitud para recuperar fuerzas. ¿Qué crees que sería peor para Merlín? ¿Morir a mis manos y o ser traicionado por uno de sus más fieles aliados?, preguntó con ironía maliciosa. Luego de insistirle varias veces, accedió a explicarme lo que había hecho. Y lo hizo mientras seguía trabajando en el cadáver de Mineve, refinándolo con cuidado como si aún fuera una pieza útil. Morgana sabía que no podía vencer a Merlín en esta vida y el problema de las próximas. Así que, en lugar de buscar una victoria directa, eligió un camino que llevaba años considerando, aunque incluso ahora no tenía la certeza de que funcionara. Había modificado el antiguo hechizo de reencarnación que usaban ella y Merlín, adaptándolo para una tercera persona, del mismo modo que Merlín lo había hecho con Arturo.
Sin embargo, este nuevo hechizo estaba diseñado para una única reencarnación. Se alimentaba tanto de una fracción de la energía divina que aún poseía Morgana, como del poder sagrado que habitaba en el linaje de Nineve, aquel que habíamos extraído. Todo lo demás, las maldiciones, la tortura, la violación, la profanación física y mental, no fue mera crueldad. Fue el método para quebrantar su alma, corromperla y dejarla vulnerable al siguiente paso. Nineve no era una criatura común. En el pasado, Morgana había intentado matarla, solo para verla regresar a su lago. Incluso destruir el lago fue inútil. Intentó acabar con su alma pero esta era demasiado pura, demasiado arraigada al ciclo natural. Así que ideó un plan más perverso. No destruir el alma, sino contaminarla. Morgana fusionó un fragmento de su propia alma, no al estilo de un Horrocrux, sino una impureza, una escoria que podía desprender sin riesgo, y la unió con el alma de una antigua aprendiz suya, que había conservado. Esa alma doble actuaría como parásito dentro del alma debilitada de Nineve. Normalmente, el alma de Nineve se liberaría de esa magia de reencarnación para volver a nacer, como siempre lo hizo. Pero ahora sería distinto. Durante el proceso, su alma parasitada se fusionaría a la perfección con la de la aprendiz, creando una abominación. Esta nueva entidad ya no podría usar el método anterior de la Dama del Lago, pero sí reencarnaría junto a Morgana, Merlín y Arturo en la próxima vida, la que transcurriría en los años de Hogwarts. Y dado que en esa próxima encarnación todos tendrían recuerdos vagos o nulos, Morgana esperaba que esta nueva Nineve volviera a acercarse a Merlín. Con su pasado y destino entrelazado, sería fácil que volvieran a confiar el uno en el otro. Pero, con el tiempo, el odio implantado en lo profundo de su alma emergería, y justo cuando Merlín menos lo esperara, quizás, apuñalado por la espalda por quien alguna vez fue una de sus más leales aliadas. Escuché en silencio ese plan tan perverso que me hizo estremecer. No solo reafirmaba lo venenosa que era Morgana, sino también lo afortunado que era por no tenerla como enemiga. Ella haría cualquier cosa contra quien se interpusiera en su camino. Y sin embargo, algo hizo clic en mi mente y no pude evitar reír un poco. ¿Qué te causa tanta gracia?, se mofó Morgana, asumiendo que mi risa se debía a su plan. ¿Te irrita no poder deleitarte con tu nuevo agujero de carne un poco más? No, y solo pensaba que quizás, incluso sin mi aparición en esta época, habrías intentado lo mismo. Y probablemente habrías tenido éxito, sonreí, justo cuando la refinación de Nineve terminó. Donde antes flotaba su cuerpo, ahora solo quedaba un frasco con un líquido rojo brillante. ¿Qué sabes y? Preguntó entrecerrando los ojos, con desconfianza. Aunque no tenía del todo clara la historia, la leyenda de Merlín nunca me interesó demasiado, le conté lo que sabía. Cómo Nimue, la aprendiz de Merlín, tras aprender de él, terminó encerrándolo en un árbol o algo por el estilo. Morgana soltó una carcajada como pocas veces la había oído. Una risa llena de alegría, orgullo, victoria y arrogancia. Por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuinamente feliz en su rostro. Saber ese detalle parecía confirmarle un destino inevitable y eso la embriagaba. Estaba tan eufórica que me arrojó sin dudar el frasco de Nineve refinada. Quédatela, dijo con desdén, pero sin perder su tono alegre. Puedes usarla como lubricante cuando juegues con tu pene, o refinarla en una poción de belleza para alguna puta que quieras embellecer. Haz lo que quieras con ella. Y sin más, se volteó para abandonar el palacio submarino con esa presencia imponente que siempre la acompañaba, pero más enérgica y feliz. Después de ese incidente en el lago, el tiempo pareció acelerarse, como si el final se acercara de grandes pasos. La gran batalla entre Avalon y Camelot estalló. La batalla final. Ejércitos enteros se enfrentaron, pero el foco estaba en los grandes personajes. De un lado, Merlín, Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Del otro, Morgana, sus antiguas aprendices, Elise y yo. Fue una batalla digna de leyendas, de esas que arrasan ciudades hasta convertirlas en polvo. Morgana, sabiendo que en el futuro su método funcionaría, no se contuvo en gastar lo que le quedaba de poder divino. Después de todo, si Nimue lograba encerrar a Merlín sin matarlo, y si Morgana reencarnaba 2 veces seguidas sin que lo hiciera Merlín, el ciclo podía romperse. La guerra fue tan brutal que incluso Elise, a quien no quería en el frente por su falta de experiencia, terminó luchando. Aunque claro, no sin protección. Los herreros mágicos de Avalon forjaron para ella una armadura de combate excepcional.
Su inexperiencia y falta de medios la limitaron, pero su cuerno lanzaba rayos útiles contra enemigos de no muy alto nivel, y sus cargas causaban estragos entre los caballeros rasos. Aún así, más de una vez tuve que intervenir cuando era atacada por varios enemigos a la vez. La batalla arrasó a Avalon. Fue una masacre. Los gritos de dolor, el estruendo de las armas, los llantos por los compañeros caídos y todo impregnaba el aire con una tristeza absoluta. Muchos caballeros de Arturo perecieron. Yo mismo maté a varios que intentaban llegar a Elise. Incluso me enfrenté directamente a Arturo, sin usar magia, como 2 caballeros. Fue una lucha digna de respeto. Cuando me preguntó mi nombre nunca lo había dicho, respondí con una sonrisa irónica luego de que tuve una idea. Mordred. Arturo fue un rival digno. Su espada y una reliquia envidiable. Pero eso solo valía en un duelo limpio. Cuando vi a Morgana en desventaja frente a Merlin, dejé de jugar. Usé todas mis habilidades y herí a Arturo de muerte. Merlin reaccionó e intentó intervenir. La batalla entre los más poderosos se intensificó, y aunque no hubo un ganador definido ese mismo momento, las pérdidas fueron graves. Morgana resultó herida como nunca la había visto, por la magia de Merlin. Incluso envejeció de golpe. Su cabello se volvió gris ceniza, su piel se llenó de arrugas, su cuerpo perdió gran parte de la belleza que tanto orgullosamente mostraba. Merlin, por su parte, probablemente moriría en poco tiempo. Logramos atravesarle el corazón con una flecha antimagia, además de otras heridas graves. Aunque desapareció, dudo que pudiera sobrevivir mucho más. Arturo también desapareció. Según Elise, uno de sus caballeros lo rescató y lo llevó a un pueblo entre las ruinas de Avalon, pero después no lo vio más. Y así, la batalla terminó. Fue una victoria, sí, pero amarga. Morgana fue la que más perdió. Era la enemiga predestinada de Merlin, y luchó sin reservas. Aprendí en nuestra batalla anterior que no puedes enfrentarte a enemigos de alto nivel de forma directa sin pagar el precio, pero ella ignoró esa regla. Sabía que era su última batalla. La cargué entre mis brazos como una princesa, llevándola de vuelta a lo que quedaba de su torre. Verla así, tan envejecida, era triste. Aún me quedaba algo de tiempo en este mundo, aunque no mucho. Elise, sus aprendices y yo nos quedamos con ella, intentando ayudarla a recuperarse. Aunque sabíamos que no se podía hacer demasiado. Con los materiales y cuidados adecuados, tal vez pudiera vivir 1 o 2 décadas más. En el mejor de los casos. Le prometí que intentaría llevarla conmigo, pero debía cooperar. Y, como parte de mis esfuerzos por conseguir ese pasaje gratuito, seguí haciendo el amor con ella, una y otra vez hasta el último día. Aunque ahora pareciera una abuela, tuviera las tetas caídas y su piel flácida y arrugada, aún sabía qué hacer para que no me ablandara del todo. Capítulo 314. Regreso y pronta partida. Volví a aparecer en el feudo, en el tiempo actual, junto a Elise. Después de tanto tiempo, finalmente había terminado la campaña y recibido las recompensas correspondientes por mis logros. Ahora que la observa detenidamente y no como la vez anterior, cuando mi rabia y frustración me nublaban el juicio, noto que esta campaña no solo otorga mejores recompensas en general, sino que cada logro otorga una puntuación significativamente más alta. Parece más sencillo aunque no necesariamente fácil alcanzar una calificación superior. Por ejemplo, con logros similares en la campaña de los merodeadores, la puntuación era mucho menor. Pero ahora lo entiendo. La dificultad de esta campaña es considerablemente mayor, especialmente por la presencia de seres que emplean poder divino. Gracias a eso obtuve rangos bastante altos y, de hecho, creo que si no fuera por el límite de rango, habría alcanzado una clasificación aún mayor. Sí, en cuanto a las monedas de cristal, las recompensas son muy generosas en comparación con otras campañas. Sobre el resto, no podría decirlo con certeza, pero en general, todo parece de mayor calidad. Como siempre, los 3 últimos niveles de recompensa están bloqueados hasta que se completen todos los anteriores. Por ahora, solo he desbloqueado los niveles A y C en mis 2 partidas. Y entre esas recompensas y una espada apareció en mi mano, finamente diseñada, con una sensación de poder que se hacía notar al tacto. Era una espada mágica. Resistente, duradera, filosa. No sabría decir cuántas diferencias habría entre esta y la espada de Godric Gryffindor, pero no creo que esta pérdida en comparación. Claro que no es la Excalibur que vi usar al rey Arturo. Esta es la Excalibur de primera generación, una espada poderosa pero inferior a la de segunda generación.
Al parecer, según Morgana, Merlín la consiguió directamente de Avalon, algo que ella consideraba un insulto imperdonable y aunque, conociendo su rencor, una ofensa más o menos ya no parecía importar. Lo que realmente me hizo sonreír fue la recompensa del rango A. El método de fabricación de estas armas, el arte de forja de las hadas. Con esto, los duendes de Gringotts ya no podrán monopolizar la creación de armas mágicas. Ahora que lo pienso, tal vez su método esté relacionado con este y tendría sentido. En cuanto a la segunda recompensa del rango A, el manual de entrenamiento de los caballeros legendarios, creo que con él podrá ayudar a Petunia a mejorar aún más. Vi de lo que eran capaces los caballeros de la mesa redonda, y aunque ella tenga poca magia, potenciar aún más su físico leugo de lo que ya hice podría beneficiarla enormemente. Debería estudiar ese manual a fondo. El compendio de hechizos de Avalon también me pareció interesante. No tiene muchos hechizos de combate, pero sí otros bastante curiosos y potencialmente útiles. Muchos son a gran escala, capaces de afectar ciudades enteras o incluso islas completas. Algunos ejemplos. Niebla mágica para ocultar y hacer inaccesible una zona. Encantamientos para que los edificios sean imperecederos. Armonización de energías. Tierra siempre fértil. Prolongación de la vida y mejora de la salud de los habitantes. Convivencia armónica entre naturaleza y civilización. Muchos de esos hechizos me llamaron la atención. Los demás puedo aprenderlos en mis ratos libres y si es que tengo alguno. Podría dar por terminada mi aventura en esta campaña, pero aún me deja un sabor agridulce. Principalmente porque no logré que Morgana alcancee el 100% de afinidad y, por tanto, no pude traerla conmigo gratuitamente. Cuando vi el precio y eso que no era el costo para traerla de forma permanente, me dieron ganas de llorar un poco. Parece que tendré que repetir esta campaña hasta desbloquear los 3 últimos rangos de recompensa para reducir el precio pero eso será más adelante. Por ahora, no tengo intenciones de volver a vivir en la Edad Media otra vez. Lo intentaré después. Dejando ese tema de lado, volví mi atención a Elise, que me observaba mientras caminaba lentamente a mi alrededor, como si intentara acostumbrarse de nuevo al lugar. Aunque este feudo parecía más lleno de vida que el anterior, en esencia no era muy distinto al que habitábamos durante la campaña. ¿Qué pasa, Elise? Le pregunté. ¿Seguimos expandiendo el mundo ahora que ya no hay límites? Dijo, con un destello de emoción en la mirada. Habíamos estado hablando sobre las posibilidades que ofrecía el poder divino, y algunas ideas la entusiasmaron visiblemente. Además, estaba seguro de que disfrutaba mucho el tiempo que pasábamos solos, construyendo su propio mundo. Sin embargo, al regresar, parecía algo incómodo. Sabía que, a diferencia de la campaña donde simplemente había una amante más, aquí había muchas otras con las que compartir mi atención. Y con su poder divino, le era fácil distinguir entre mis clones y mi yo real, lo que la hacía aún más consciente del poco tiempo genuino que pasaba a su lado. Sí, podemos hacerlo, respondió. Pero creo que lo mejor sería aprovechar las campañas para seguir mejorando y expandiéndonos. En ellas, el costo por metro cuadrado es mucho más bajo, ya que cuenta como primera expansión, incluso si solo se tiene 1 kilómetro como límite. Lo cierto es que ya empezaba a sentir la necesidad de ahorrar. Aunque los requisitos de Morgana se pagaban en monedas de cristal y la expansión del feudo en gelones, no quería desaprovechar ninguna oportunidad para optimizar recursos. ¿Entonces íbamos otra vez? Preguntó. Sí y no. Tomémonos un descanso primero. Luego haremos 1 o 2 campañas más. Total, la expansión está limitada a 1 kilómetro por campaña sin importar el rango, así que podemos tomárnoslo con calma. Y ahora que conocemos el secreto de los dioses, tampoco tenemos nada particular que queramos ni tendremos que esforzarnos tanto, le respondí, acariciando suavemente su cabeza. A partir de ahora, pensaba tomarlo con tranquilidad. Si no era estrictamente necesario, usaría el método para desconectar parcialmente mi conciencia y atravesar las campañas casi sin notarlas. Además, haría cada una de las campañas disponibles una vez por mes, aprovechando el intento gratuito y tratando de obtener todas las recompensas posibles. Después de lo que había visto con Morgana, me sentí más inspirado por completar aquella idea que aún estaba en proceso. En Hogwarts, la situación en Hogwarts se mantenía tensa, aunque no todos estaban preocupados por los ataques. Para cierto grupo, lo que más les pesaba era la próxima partida de sus compañeros.
Unos días después de Navidad, Ana se marchó a casa para pasar tiempo con sus padres antes de su viaje. Había permanecido hasta esa fecha para seguir ayudando al grupo, bajo la excusa de estudiar un poco más antes de irse, pero había llegado el momento de despedirse. Estaría lejos durante mucho tiempo, y quería aprovechar esos últimos días en familia. Yo también tuve la oportunidad de volver. Y lo hice y con un clon. Claro, nadie fuera de las chicas de mi grupo sabía la verdad. Durante ese periodo, las guié a la guarida y les mostré una habitación especial que podría usar si necesitaban ayuda. Les dije que dejaría allí un clon, pero añadí una pequeña mentira. Que debido a la distancia, el clon quedaría paralizado, aunque aún podría comunicarse ligeramente con ellas. Teníamos el hechizo mensaje para mantenernos en contacto, pero esta pequeña presencia silenciosa podía darles una sensación de seguridad. Creerían que yo seguía allí, aunque ese clon no abandonara jamás la habitación o al menos, eso era lo que pensaban. Fue un último momento juntos antes de la despedida, y todas estaban entre tristes, emocionadas y especialmente cariñosas. Como buen novio, aunque sabía que no lo era, pasó tiempo con Hermione estudiando y haciendo esas cosas que tanto le gustan, intentando que sintiera que todo estaba bien. Aún así, notaba una leve reticencia en su mirada ante mi partida. Nuestra relación era complicada, pero me quedaba más claro que ella realmente me quería. Por eso me aseguré de que tuviéramos esos momentos tranquilos, abrazados largo rato, en silencio, sintiendo nuestros corazones. De vez en cuando, le robaba algún beso fugaz, lo que hacía que Hermione se sonrojara, forcejeara un poco, pero finalmente dejara de resistirse y volviera a acostarse sobre mi pecho. Te voy a extrañar, dijo en voz baja, como si lo estuviera empezando a asumir. Sabía que pronto se sentiría algo sola, desprotegida. Por suerte, ya tenías un buen grupo de amigas que la acompañarían. Aprende mucho para luego enseñarme, y consígueme libros de allá. Aprenderé el idioma para poder leerlos, contigo. Pero claro, no era la única a la que debía consolar. En mi habitación privada en Slytherin, Pansy se encontraba a su propio modo de despedirse. A diferencia de Hermione, no quería palabras suaves ni abrazos largos. Lo suyo era pasión cruda. Me besaba con ferocidad, casi desesperada, como si quisiera devorarme para guardar mi sabor en su memoria. No tardes demasiado, me ordenó con voz firme. No voy a aguantar mucho sin ti, así que no pierdas el tiempo y vuelve rápido, dijo, antes de volver a besarme con intensidad, hundiendo su lengua en mi boca con ansias de guerra. Con Lavender fue extraño. Me pidió que la abrazara, que besara su cuello y apretara sus nalgas, pero que no tocara su boca, a menos que no pudiera resistirme. Según entendí, quería quedarse con ganas, para que el reencuentro fuera aún más explosivo. Dada nuestra historia, eso me preocupó un poco, pero decidí permitírselo e intervenir si se volvía muy cachondamente loca. Mancilla mi cuerpo, deja tus dedos marcados en mi trasero, muérdeme el cuello, susurró con una mezcla de locura, deseo y una pasión peligrosamente excitante. Penélope, en cambio, no quiso despedidas largas ni juegos emocionales. Solo tuvimos sexo rápido, intenso, en un aula oculta. Fue placentero, y me sorprendí cómo había aprendido a apretarme ahí abajo y a sujetarme con sus piernas para hacer que todo fuera más íntimo, y profundo. También pasó tiempo con las demás chicas en las que aún no tenía una conexión tan intensa. Cociné con Susan, jugué Snap explosivo contra Zeicho, ayudé a las gemelas Patil a elegir ropa para el viaje, así con cada una de ellas. Cada momento, por breve que fuera, tenía su encanto. Las más complicadas fueron mis hermanas. Luna se aferró a mí como un koala, literalmente. Pasó horas colgada de mí, abrazándome, hablando con voz suave, oliéndome de vez en cuando como si intentara memorizar mi esencia. Ginny no fue tan efusiva, pero me obligó a que fuéramos tomados de la mano a todas partes si se presentaba la oportunidad. También tenía la costumbre de hacer que la alimentara, y cuando me pedía que le diera de comer con las manos, tenía el descaro de chupar mis dedos con lentitud, mirándome con esa mezcla entre inocencia y provocación. Menos mal que ese cuerpo era un clon, o el bulto en mis pantalones me habría delatado. En serio, si sigue así, va a matarme. Pero cada vez que intentaba sacar el tema y hablar en serio con ella, Luna saltaba con alguna emergencia, desviando la conversación. Y la verdad, no quiero hablar de eso con mi hermana. Para mí como para cualquier hermano, supongo ellas deberían permanecer siempre puras, sin tener apenas conciencia de esas cosas. Fin del capítulo 314.